Simplificar nuestra vida no es algo que nos tenga que costar demasiado. Lo que realmente cuesta es cambiar nuestra actitud ante todo lo que hemos venido viviendo durante nuestra vida. Los patrones heredados son difíciles de cambiar y las costumbres adquiridas también lo son igualmente. Lo que me resulta increíble es lo que cuesta adquirir una sana costumbre y lo difícil que es deshacerse de una mala. Veamos unas cuantas maneras de simplificar nuestra vida sin que nos cueste mucho deshacernos de lo anterior. Manos a la obra. Primero, ¿qué tal si empezamos a tirar las cosas que ya no sirven? Y digo esto lo primero porque creo que es más importante para empezar a simplificar nuestra vida. Si no tiramos, no hay hueco para lo nuevo, sea lo que sea. Tú tienes que respirar y tus cosas también. Todas las cosas rotas, viejas o que hace tiempo que no te pones atraen energías negativas. Deshazte de ellas. No importa que tengan uno u otro significado para ti, simplemente deshazte de ellas. Cualquier prenda que tengas en un armario o en un cajón y que lleve meses sin usarse o esté muy vieja, mucho más si ya lleva un año o más, debe dejar sitio despejado porque es muy probable que ya no te la vuelvas a poner. Eso es extensible a zapatos, calcetines, ropa interior, todo lo que tú creas. A menudo compramos cosas que nos gustan y las olvidamos en un cajón. De repente un día dices, ¿pero qué haces tú aquí? Si lo compré hace 2 años. Ni siquiera sabía que lo tenía. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. Haciendo esto, te darás cuenta de lo que realmente importa. Tú y tu armario vais a respirar increíblemente bien. Una recomendación. Diría yo, aún más, una gran recomendación. Y os lo digo porque a mí me está sirviendo muchísimo. Podéis leer el libro de La magia del orden, de Marie Kondo. Una mujer japonesa que nos enseña la magia de tener todo colocado de manera que sea siempre visible y con orden. Os dejo el enlace en la descripción. También hay muchos vídeos que hablan de este método. Segundo, ¿cómo encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida? ¿Qué crees que te hace más feliz o te proporciona más alegría en tu vida diaria? Si eres capaz de contestar a esta pregunta desde el corazón, descubrirás algo muy importante en ti. Seguro que tomar un chocolate caliente cuando llegas a casa o ese café que tanto disfrutas después o antes de comenzar a trabajar son algunas de esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, como decía Serrat. Son esas las que nos hacen disfrutar de cada uno de esos pequeños momentos que componen nuestro día a día. Piénsalo bien. ¿Crees que es necesario hacer grandes cosas cada día para encontrar la felicidad? Descubre lo bueno de las pequeñas cosas de cada día. Seguro que no tienes que pensar mucho para sentir eso en ti. Tercero, aprende a parar. Tan solo 5 minutos y si puedes y lo deseas, meditar. Llegar al autoconocimiento realmente no es tarea fácil teniendo en cuenta la vorágine de vida en la que vivimos. La filosofía oriental nos ha dejado grandes enseñanzas, que son la esencia de la espiritualidad y la serenidad interior que se han mantenido hasta hoy. Con solo 60 segundos que le dediques a estar contigo y nada más que contigo, te darás cuenta de lo importante que es estar con uno mismo. Después de 1 minuto serán 5 y así 10, y llegará un momento en que podrás meditar sin habértelo propuesto apenas. Te será de gran ayuda en tu vida diaria, no solo porque podrás tomar decisiones con más calma, sino que podrás encontrar así tus emociones, además de poder dormir mucho mejor. Los beneficios de la meditación son innumerables. Si al principio hacerlo por ti mismo no te resulta muy fácil, puedes recurrir a las meditaciones guiadas, que, como su nombre indica, nos han guiado a todas cuando empezábamos. Te dejo los enlaces de estas meditaciones si miras arriba a la derecha de tu pantalla y podrás encontrar más en el canal y en la cajita de información de este vídeo. ¿Qué tal si empiezas ya? Propóntelo hoy mismo. 4. Otra de las limpiezas que dejamos porque creemos que no nos estorban es la limpieza digital. Curioso, ¿no? Además de la física, la digital, que ha encontrado en nuestras vidas ha entrado por la puerta grande y además no necesita cajones ni armarios, ¿verdad? ¿Cuántas fotos tienes guardadas en el ordenador de tu último viaje? ¿Y de los anteriores? ¿Realmente crees que te hacen falta tantas fotos? ¿Cuántas veces las has visto desde entonces? He llegado a oír a una amiga que tenía más de 1000 fotos guardadas de cada viaje
y viaja varias veces al año. Y lo que más pereza le daba es volver a verlas y descartar. Por eso las guarda y ya está. Seguro que de esas 1000 fotos solo salvarías 10 o 20 como máximo. ¿Verdad que esa sería la realidad? Si empezamos a descartar movidas, desenfocadas, fuera de plano, cabezas cortadas, ¿sigo? ¿De qué sirve acumular miles y miles de fotografías erradas que no vas a volver a ver, a veces ni en años? Eso si realmente te vuelves a acordar de que las tienes. Otras serían la cantidad de contactos que tenemos de personas con las que ya no tenemos contacto en años. Sí, parece redundante, pero es así. Deshazte de todo eso de una vez por todas. Quinto, recoger nuestra habitación a diario. Vamos, ¿eso de hacer la cama cada día? ¿A que te parece un poco absurdo? Pues no lo es. Dejar la cama sin hacer da la impresión de muy desfavorable de desorden en tu vida. Y digo la cama porque es el lugar más personal de ti. Pasamos una tercera parte de nuestra vida allí. Me podrás decir que igual sería la cocina, pero la cocina es un lugar más social y habla de ti con los demás. Seguro que cuando vuelves a casa y has dejado la cocina sin recoger, es lo primero a lo que le dedicas tu tiempo. A la cocina entramos y salimos varias veces en nuestro día, pero en la cama no volvemos hasta pasadas muchas horas. Apenas tardas 5 minutos en hacer una cama. Quizás mientras haces el café de la mañana, en lo que pones la cafetera y sale el café, la cama puede estar hecha. Y ya, vuelves a entrar en la habitación y todo está en orden de nuevo. Es una sensación más agradable que dejarla sin hacer y encontrarte de vuelta del trabajo con todo ese desorden. Piensa la agradable calma que sientes cuando abres la puerta y la cama está tendida. Paz, solo paz. Sexto, no dejar nada por medio. Cada cosa tiene su lugar. Estoy segura de que en todas las casas, cada una de las cosas tiene su lugar correspondiente. Entonces, ¿por qué dejar las cosas fuera de su sitio? Cuando terminas de hacer cualquier tarea, vuelve a colocar lo que habías necesitado en el lugar correspondiente. Eso te ayudará a despejar de cosas innecesarias lugares que están ahí y que lo compartes con otros menesteres. Hace poco estuve comiendo en casa de unos amigos y me sorprendió cuando recogimos la mesa y al llevar toda la cocina me la encontré totalmente recogida, como si nadie hubiera cocinado allí. Me sorprendió tanto que le pregunté a mi amigo Javier y me dijo que le encantaba dejar todo recocido después de cocinar. Se sentía mucho mejor al hacerlo así. Sentirse bien cuando has hecho bien tu trabajo es algo que solo puedes sentir tú. Séptimo, el compromiso contigo mismo. He dejado esta para el final, a mi modo de ver, porque es para mí la parte más importante. Comprometerse con uno mismo. Todo lo que hemos hablado anteriormente, como ves, son cosas materiales, cosas externas. Imagina por un momento cómo empezar con la parte más interna de ti mismo. Es muy importante hacer la limpieza física, claro que sí. Al hacerlo, también lo estás haciendo dentro de ti también. Es el paso siguiente. Al igual que tiras cosas rotas o que hace años que no te pones, haz lo mismo con todo aquello que tenga que ver con tu interior. Saca de ese armario que todos llevamos dentro todo aquello que te está sobrando, que no te aporta nada en tu vida y deshazte de ello. Las creencias y mitos que se han ido depositando dentro de nosotros y que llevamos en nuestro corazón durante toda nuestra vida, quizás sea ahora el momento exacto de mandarlas al carajo, sin miedo, sin rencor, solo con la fuerza del cambio que nos impulsa a querer una mejor vida. ¡Fuera! Dejarás un precioso sitio a todo eso que estás deseando que llegue a tu vida. Recuerda que esto incluye también personas. Busca aquello que te haga feliz. No importa lo que sea, por muy absurdo o pequeño que sea, es lo que te hace feliz a ti. No necesitas nada más. Recuperar una afición que tenías de niño o hacer por fin aquella actividad en la que siempre habías pensado y que nunca te atreviste a hacer. Eso aportará a tu vida cosas increíbles que ni siquiera te esperas. Pararte a pensar en todo esto ya es el paso que debes dar si estás dispuesta a simplificar tu vida. Como te dije antes, párate y siéntate 5 minutos contigo misma y piensa bien en todo esto. Es muy difícil deshacerse de las malas costumbres, pero es tan gratificante cuando se instala una de esas que nos hacen sentir tan bien. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y deja un me gusta como apoyo al canal.
Me ayudas mucho con ello. Y recuerda que si activas la campana te avisará de los siguientes. Para más información o consultas, te dejo el contacto en la cajita de información. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.